Pase lista de asistencia y declare el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciado Claudio Rogelio Pineda Ávila. Suplente de dicho partido, maestra Rosa María Rangel Salas. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Suplente de dicho partido, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, señor Arnold Bárcenas Arriaga. Suplente de dicho partido, licenciado Hernán Bea Moreno. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Y por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Y secretario ejecutivo, hay 12 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum y los acuerdos aquí tomados serán válidos, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral segundo de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2020, misma que fue circulada junto con la convocatoria de la presente, por lo que les pregunto si hay alguna observación al acta. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Sí, gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos. Nomás para solicitar en el punto 9, que vamos a presentar un informe de las actividades de la Comisión de Capacitación, se refiere al artículo 37, nomás pediría que si se puede agregar, porque también tiene que ver con el fondo, el artículo 82. Entonces, para que quede, y incluso el documento que se circuló trae ahí los dos, la menciona las dos cosas, pedir que se agregue, por favor, eso. A su consideración, gracias, señora presidenta. A ver, pero en primer lugar, ¿no hay ninguna observación al acta? De no ser así, agradeceré tomar la votación. ¿Sí? No, sí tengo yo. Ah, por favor, señor secretario. Sí, comentar solamente que en el acuerdo número 02/01 de 2020 relativo a la distribución del financiamiento público para las prerrogativas de los partidos políticos, como recordarán ustedes en la sesión pasada, se hicieron varias observaciones al cuerpo del referido acuerdo, mismas que se incorporaron y fueron aprobadas, y en el proyecto de acta que se circuló, se tomó como base el documento proyecto mismo que fue modificado. Entonces sí hay algunas diferencias porque se le insertaron algunas tablas, esta del primer resolutivo, se agregaron, si mal no recuerdo, 1 o 2 resolutivos más señalando a quienes se iba a notificar el presente acuerdo. En este formato de acta que presento en la pantalla, ya se corrigió esa situación. Insisto, fue por un error involuntario, se utilizó el proyecto de acuerdo, mismo que en la sesión fue modificado. Sería todo. Bueno, yo ahí agradecería que se pudiera dejar muy claras las observaciones que se hicieron y el documento final, o sea, pero que se haga muy claro en el desarrollo del acta lo que se comentó, ¿no? Por favor, y no sé, por favor, si pudiera tomar el acuerdo correspondiente o si lo dejamos para una próxima sesión.
Preguntaría entonces, con las observaciones aquí señaladas, más que otra cosa con la clarificación respecto al documento final, preguntaría de manera económica el sentido de su voto con el proyecto de acta. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Gracias. En virtud de que no contiene el orden del día una aprobación, no existen en los órdenes del día de estas sesiones un orden del día que se pueda aprobar o no, enseguida tomamos en cuenta el comentario del consejero Edmundo, y si no tienen inconveniente los consejeros en que es un informe, que es el punto final, que también se considere el programa relativo al artículo 82 de la ley del 2011, agradeceré, pues, se considere nada más, ¿verdad? Porque no hay un punto para acordarlo. ¿No tienen inconveniente? Muy bien, entonces continuamos con el tercer punto del orden del día, correspondiente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del acuerdo por medio del cual se modifica el programa de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Consejo, para lo cual me permito solicitar la presentación por parte del comisionado presidente de la Comisión Permanente de Servicio Profesional Electoral, el consejero José Martín Fernando Faz Mora, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Dado que el acuerdo se circuló previamente junto con la convocatoria y por lo tanto es de su conocimiento, y si no hay ninguna objeción al respecto, lo que yo haría sería hacer una pequeña relación de lo que el acuerdo es, que realmente es algo muy sencillo a pesar de lo largo que es el acuerdo, que fundamentalmente versa sobre las modificaciones al programa de estímulos para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Si no hay objeción. ¿Bien? Okay, bien. Voy a hacer un poco como los antecedentes. Recuerden ustedes que una de las cosas pues, fundamentales de la reforma del 2014 es que los organismos electorales de las entidades se integraron al Servicio Profesional Electoral Nacional. Es uno de los elementos fundamentales de la reforma electoral, y por lo tanto, además de que se abrieron plazas de lo que se conoce como el SPEN, ¿verdad? Servicio Profesional Electoral Nacional, hay también todo un programa de seguimiento y de capacitación que prevé la entrega de estímulos. Todo esto está establecido en el estatuto, ¿no? Que es un estatuto pues, que existe desde el 2015, si mal no recuerdo, el actual vigente, porque existía desde mucho antes, pero evidentemente que con la transformación del IFE en INE se actualizó el estatuto del Servicio Profesional Electoral, y uno de los elementos fundamentales fue la inclusión de los organismos electorales. Fue por eso que ya desde en junio del 2018 el Pleno de este Consejo aprobó por primera vez el Programa Anual de Incentivos 2019 a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, y dicho programa tiene como objetivo reconocer el esfuerzo que realiza cada miembro del servicio en el cumplimiento de sus funciones, metas y el aprovechamiento obtenido en el programa de formación continua que se lleva en coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, que está en el INE. De conformidad con el artículo 299 del Estatuto, los incentivos son los reconocimientos, beneficios o retribuciones individuales o colectivos que los organismos electorales podrán otorgar anualmente a los miembros del servicio que cumplan con los requisitos contenidos en el mismo y de conformidad con los lineamientos que en la materia determine la Junta, y estos incentivos pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Fue así que el 17 de julio del 2019, también en el Pleno de este Consejo, en sesión ordinaria, se emitió el acuerdo número 87/07/2019, mediante el cual se aprobó el primer dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN, del sistema OPLE, y del periodo que abarcó del periodo septiembre de 2017 a agosto del 2018, en donde se entregaron distintos incentivos. Uno por rendimiento, que consistió en un monto de 6,000 pesos del total de los que son elegibles,
que se otorgó a 2 miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Otro fue por actividades académicas y reconocimientos otorgados y se le dio un día de descanso. Otro fue por impartición de asesorías y ese hubo un monto de 1,000 pesos otorgado a uno de los miembros del Servicio Profesional Electoral, y el otro fue por compromiso institucional y trabajo en equipo, que consistió en la adquisición de material bibliográfico por valor de hasta 2,000 pesos de monto neto. Eso fue el programa de incentivos que hicimos la vez pasada y que se aprobó el 17 de julio del 2019. Pero el 2 de diciembre del 2019 la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional remitió un oficio, una circular, la circular INE/DESPEN/076/2009, en el que se solicitaba a nuestro organismo actualizar todo lo que son estas cuestiones de incentivos. Entonces, fue por eso que en la Comisión Permanente de Servicio Profesional Electoral que presido, realizamos los análisis, el estudio, y lo que estamos proponiendo con este acuerdo es fundamentalmente, nos solicitaba la Secretaría Ejecutiva que estableciéramos criterios de desempate, porque solamente teníamos un criterio, y en este acuerdo se están incorporando otros elementos de desempate. Le solicitaría al secretario ejecutivo que si puede ponerlo en la página 9 del acuerdo, porque realmente el acuerdo, pues sobre todo es a partir del punto decimosegundo que se establece lo que es el acuerdo, y antes solamente estaba el criterio de desempate de la calificación del promedio del programa de formación en todas sus fases o el promedio de las calificaciones de los cursos de las actividades de capacitación obligatorias del ejercicio valorado. Y en esta ocasión lo que nosotros estamos proponiendo, la comisión del SPEN propone al Pleno y para su aprobación, es la incorporación de los otros criterios, que son calificación del último módulo del programa de formación en el ejercicio anterior, antigüedad dentro del SPEN, sistema OPLE, antigüedad laboral en el OPLE y grado académico, ¿sí? En ese orden también de prelación, digamos. Es decir, si hubiera algún empate en lo primero, pues entonces se pasa a lo segundo, si sigue habiendo un empate y así hasta llegar al último, y bueno, pues entonces ese sería el criterio de desempate, porque los incentivos solamente no se entregan de manera generalizada, dado que el estatuto establece que solamente se entrega a un determinado universo elegible, que es del 20%. En este caso nosotros tenemos actualmente 9 plazas SPEN y por lo tanto el universo elegible pues solamente son 2, que es el 20%, ¿sí? Entonces, como para atamañar de qué estamos hablando, ¿no? Tampoco estamos hablando de cosas extremas. Entonces, en este acuerdo, lo nuevo del acuerdo que nosotros ya habíamos tomado con anterioridad y del programa de incentivos que ya se aplicó y del cual incluso ya se aprobó en este pleno, es incorporar estos criterios de desempate. Y finalmente, el otro elemento novedoso, bueno, lo nuevo, modificamos los montos de los incentivos, ¿no? Porque pues como ahorita que los leí, pues vi también sus caras, ¿verdad? Dijeron, esos son los incentivos, pues sí, esos son. Entonces ahora pues los aumentamos, porque la verdad pues estaban pues raquíticos, por decirlo bonito. Y le pediría al secretario ejecutivo que por favor en la página 12 del acuerdo viene cómo quedarían ahora. Hay 2 cuadros, el cuadro que está con el número 8, ese es el primero, ¿verdad? Entonces ahora el rendimiento, el incentivo por rendimiento sería por un monto hasta de 19,027 de monto bruto por los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Es decir, por rendimiento se otorgaría a 2 personas, en pocas palabras, una retribución de 19,027 bruto, además de eso todavía hay que descontar el ISR, y que se dividiría entre esas 2 personas. El otro es el de por actividades académicas. La vez pasada ese 19,000 era de 6,000,
¿sí? Entonces ahora subió a 19,000. Y por actividades académicas sería un beneficio en especie que sería un día de descanso, igual que la vez pasada, ¿no? A quien acumule más. Por impartición de asesorías sería una retribución de 6,850 de monto bruto, la vez pasada eran 2,000. Y por compromiso institucional y trabajo en equipo, adquisición de material bibliográfico por el valor de hasta 3,000 pesos del monto neto, que la vez pasada había sido también por 2,000 pesos, ¿no? Ahora sería por 3,000. Y el siguiente cuadro, por favor, ahí mismo, nos dice realmente a cuántos, es decir, esos 19,000 solamente podrán ser acreedores a ese incentivo 2 de los integrantes de esos 9, que son los que forman parte del SPEN, porque los estatutos establecen que el universo elegible solamente es el 20%, así está establecido en el estatuto, no es invento de este organismo electoral. Por actividades académicas, y que sería por lo tanto un día de descanso, pues solamente uno de los 9 sería el que lograra los mayores elementos con los criterios de desempate que ya dijimos. Por impartición de asesorías, 6,850, también una persona sería acreedora, y por compromiso institucional y trabajo en equipo, hasta 3,000 pesos en libros, y también solamente una persona. Realmente ese es el acuerdo. Los criterios de desempate nuevos y los montos nuevos, que sería bueno aclararlo, aplicarán para, es decir, estos se ejercerán hasta el 2021, ¿sí? No es algo que requiera, por ejemplo, una represupuestación del presupuesto actual, sino más bien lo que hay que considerar cuando hagan el presupuesto de este año, y digo hagan porque para entonces no estaré por estos rumbos ya, lo tienen que considerar, ¿verdad? Porque no hay que hacer una represupuestación, porque esto será hasta el 2021, porque son los estímulos que corresponden a otro periodo. Eso es realmente lo que establece el acuerdote de tantas páginas, fundamentalmente, que ustedes leyeron también con antelación. Entonces lo someto a su… No sé si tengan observaciones sobre en qué consiste el acuerdo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, del acuerdo mediante el cual se designa al funcionario que será el responsable de la Secretaría Técnica Suplente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo, para lo cual cedo la palabra al comisionado presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, el consejero maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Gracias, maestra. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas y todos. Es solamente para informar a ustedes que, derivado de que el pasado 6 de enero del año 2020, el 10 de febrero del año 2020, presentó su renuncia al cargo de coordinadora de prerrogativas y partidos políticos, adscrita justamente al SPEN, la licenciada Gabriela García Mezquitic, quien a su vez estaba desempeñando la función de secretario técnico o secretaria técnico suplente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es por lo cual el pasado día 20 de febrero la comisión que me honro en presidir tomó nota de este asunto, y a fin de que no quede esa posición sin un ocupante, se aprobó por la unanimidad de votos de los comisionados la propuesta para ocupar la suplencia de esa Secretaría Técnica de la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos a la contador público Diana del Rocío Mata Montenegro. Es por ello que a través de un comunicado que se le giró el pasado 24 de febrero a la maestra Laurelena Fonseca Leal, con copia al licenciado Héctor Aviles Fernández, es que se agendó este punto en el orden del día y desde luego queremos poner como los miembros de la comisión a la consideración de este pleno la propuesta a fin de poder dejarle en firme o dejar en firme ese acuerdo que desde luego tomó la comisión, pero que debe pasar por este pleno. Estoy a sus órdenes para cualquier duda y desde luego pongo a su consideración este tema. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. A consideración de los integrantes del pleno. ¿Algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor. Con su permiso, consejera presidenta, y si me permiten previamente dar cuenta de la integración a este pleno del licenciado Claudio Rogelio Pineda Ávila, representante del Partido del Trabajo, asimismo del señor Arnold Bárcenas Arriaga, representante de Movimiento Ciudadano, y del licenciado Tomás Galarza Vázquez, representante de Nueva Alianza San Luis Potosí. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo ya expuesto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del acuerdo mediante el cual se realiza una adecuación presupuestal para dotar de recursos financieros y así estar en la posibilidad de ejercer el fondo relativo al artículo 37 de la ley electoral vigente en el Estado, correspondiente al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica del CEPAC, para lo cual cedo la palabra al señor secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, comentar que existe ya previamente constituido un fondo mediante el cual se ha canalizado el recurso para poder dar cumplimiento a las obligaciones que señala la ley electoral en su artículo 37, el cual para el presente ejercicio fiscal es necesario clasificar de acuerdo al catálogo de cuentas conforme se tiene programado su ejercicio y de esa forma pues ya poder dar arranque a diversos programas. El presente acuerdo contiene una serie de programas que en suma ascienden a la cantidad de 1.119.071 pesos con 40 centavos, divididos de la siguiente forma. En el primer programa, que es el relativo al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, en capítulo 1000 de correspondientes servicios personales no se está proyectando presupuestar ninguna cantidad. En el capítulo 2000 correspondiente a materiales y suministros se está contemplando ejercer la cantidad de 60,000 pesos, divididos o distribuidos en los capítulos de gasto que contiene ahí el propio acuerdo, mismos que ustedes ya fueron notificados. En el capítulo 3000 correspondiente a servicios generales, ahí se tiene contemplado ejercer 422,000 pesos para hacer un total de ambas cuentas, 2,000 y 3,000, por 482,000 pesos. El segundo de los programas que contiene el presente acuerdo es el relativo a la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica de este organismo. En capítulo 1000 no se tiene contemplado ejercer ningún recurso. En el capítulo 2000 se están presupuestando 20,000 pesos y en el capítulo 3000, que es la parte más fuerte, se están proyectando ejercer 697,000 pesos.
para hacer un total de 717,071 pesos con 40 centavos. Es decir, serían dos grandes programas que engloban todos los proyectos, actividades y demás acciones inherentes a dar cumplimiento al artículo 37 de la ley de las distintas áreas de este organismo, que en su totalidad, como ya lo comenté, ascienden a un poco más de 1 millón de pesos. Básicamente sería el contenido del presente acuerdo, consejera presidenta. A su consideración, ¿alguna pregunta, comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, bien, de manera nominal, rogaría manifestar el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la adecuación a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la adecuación presupuestal para dotar de recursos financieros al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática de la ciudadanía, correspondiente al artículo 82 de la Ley Electoral del Estado de 2011, encaminado para la planeación, desarrollo y ejecución de programas y proyectos de educación cívica y participación ciudadana de este organismo electoral, para lo cual vuelvo a ceder la voz al señor secretario. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, también en este caso el presente acuerdo lo que pretende es dotar a las distintas cuentas presupuestales de cantidades específicas para efecto de poder llevar a cabo su ejercicio y con ello desarrollar los diversos programas que darían cumplimiento a la obligación del ya abrogado artículo 82 de la Ley Electoral del Estado, en el cual existía ya un fondo preconstituido y el mismo todavía cuenta con recursos a ejercer. El total de recursos que se están clasificando en el presente acuerdo asciende a la cantidad de 547,050 pesos. Los mismos están clasificados en dos grandes programas que engloban la generalidad de proyectos y actividades de las diversas áreas de este organismo. El primero son programas al fortalecimiento de la cultura cívica con el fondo destinado al fortalecimiento de la misma y a la participación democrática de la ciudadanía. En servicios personales no se está contemplando ninguna cantidad. En capítulo 2000, materiales correspondiente a materiales y suministros, se está proyectando ejercer 19,000 pesos. En capítulo 3000, correspondiente a servicios generales, se está contemplando ejercer 230,050 pesos, para hacer un total de los rubros señalados de 249,050 pesos. El segundo de los rubros son los programas de participación democrática de la ciudadanía. En el capítulo 1000 no se tiene presupuestado ningún recurso. En el capítulo 2000 asciende a la cantidad de 76,000 pesos y en el capítulo 3000 correspondiente a servicios generales asciende a la cantidad de 222,000 pesos para hacer un total de 298,000 pesos para este segundo programa. Dichos programas ya fueron atendidos y autorizados por la Comisión Permanente de Capacitación y Educación Cívica, tanto en este como en el anterior acuerdo, así como el presupuesto también ya fue revisado y autorizado por la Comisión Permanente de Administración de este organismo y es en este momento que se pone a consideración de este honorable pleno. Bien, sería cuánto tendría yo que exponer en este punto. A consideración del pleno. ¿Algún comentario, alguna pregunta? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor.
Bien, preguntaría entonces de forma nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Entonces pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente al informe que presenta el Comité de Transparencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, correspondiente al ejercicio 2019, por lo que le solicito al Pleno de este Consejo la autorización para que el presidente del Comité de Transparencia del CEPAC, licenciado Rafael Rentería Mendaris, pase para el desahogo del presente punto. ¿No existe ningún inconveniente? Muy buenas tardes, con la representación del Comité de Transparencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Comparezco ante este máximo órgano de dirección de este organismo electoral para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Transparencia en su fracción 11, que tiene relación con el artículo 16 del Reglamento de Transparencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y para poner un poquito en contexto, les pido de favor me permitan leer lo que dice cada uno de los preceptos legales, que dice el artículo 52, que el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones. La fracción segunda dice elaborar el informe anual que cada sujeto obligado deberá enviar a la SEGAIP, en el que se dé cuenta de la aplicación de la ley. El artículo 16 del reglamento de este Consejo Estatal en materia de transparencia y acceso a la información de este Consejo Estatal señala que el comité presentará al Pleno un informe anual de actividades realizadas para garantizar el acceso a la información con base en los datos que le proporcione la unidad en la cual se incluirá al menos el número de solicitudes, el tiempo de respuesta, el número de resultados de los asuntos atendidos, las dificultades para dar cumplimiento a la ley de transparencia, en su caso las impugnaciones y la relación de aquellos expedientes que el Consejo tenga clasificados como temporalmente reservados. En el último párrafo de este artículo 16 señala que, aprobado el informe, se enviará una copia a la SEGAIP de conformidad con lo establecido en el artículo 52, fracción 11 de la Ley de Transparencia. De manera tal que, para ser muy breve la exposición de este punto, y teniendo en consideración que tengo conocimiento que el documento ya lo tienen cada uno de los señores integrantes de este honorable cuerpo colegiado, manifiesto que se recibieron 199 solicitudes de información durante el año de 2019, 179 resultaron procedentes, 20 resultaron improcedentes. De estas solicitudes, 115 las hicieron el género masculino y 68 las hicieron el género femenino. 16 de ellas no identificaban el género de cada uno de los peticionarios. El tiempo de respuesta se ha tratado de hacerlo cada vez más eficiente. Ahorita tenemos un tiempo de respuesta de las peticiones de aproximadamente un 6 días, 6.5 días de respuesta.
el número de resultados, el número y resultado de los asuntos atendidos por el comité, pues motivó que se emitieran 128 acuerdos en 25 sesiones que llevó a cabo el comité. En el rubro relativo a las dificultades para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo Estatal Electoral, pues hemos tenido que verificar cuáles son las circunstancias que impiden a las áreas de este organismo electoral dar cumplimiento en tiempo a sus responsabilidades de subir la información que generan a la plataforma estatal de transparencia. Una de ellas es evidentemente que la plataforma estatal de transparencia todavía no funciona de la manera eficiente como debería, de manera tal que muchas veces las áreas ya casi al final del término que tienen para hacerlo, suben la información y después se dan cuenta de que no apareció esa información que subieron, y ya cuando termina el plazo para subirlas, pues ya es imposible que lo puedan volver a hacer. De manera tal que se está recomendando que con tiempo suban la información para que dentro del plazo fijado verifiquen que esté esa información y si no está, la vuelvan a subir. La otra cuestión es que están implementando programas de capacitación muy extensos en coordinación, tanto el Comité de Transparencia, que está emitiendo políticas en esa materia, en coordinación con la Unidad de Transparencia, pues para hacer más eficiente y ubicar las dificultades que está teniendo cada área para subir su información. De manera tal que en ese sentido hemos estado tratando de optimizar los tiempos de respuesta, la eficiencia en la respuesta, la completitud en la respuesta y creo que hemos obtenido un nivel de aprobación aceptable, que es el 90% mínimo de aprobación aceptable para la SEGAI. Hemos tenido 7 recursos de revisión en el 2019, 2 que eran del 2018 pero que se resolvieron hasta el 2019. De esos 7 recursos de revisión, 2 de ellos fueron declarados improcedentes, uno de ellos está pendiente de resolución y 4 de ellos sí fueron procedentes, donde se modificó la respuesta del sujeto obligado. La relación de los expedientes que el Consejo tiene clasificados como temporalmente reservados, pues está a su disposición en la página web de este organismo electoral, en el hipervínculo https://org.mx/CEPAC UEPLOADS2 Files Catálogo 20 información reservada. De estos debo de mencionar que hay aproximadamente 24 expedientes que continúan reservados. De esos 24, 20 ya se venció el plazo de reserva, por lo que estamos pidiendo a las áreas propietarias de esa información que nos soliciten la desclasificación ya de esa información cuyo plazo de vigencia ya concluyó. De manera tal que con mucho respeto y teniendo en consideración el último párrafo
del artículo 16 del reglamento de transparencia de este organismo electoral, se sometiera, si así lo consideran ustedes, a la aprobación de este informe que tiene por objeto comunicar a la SEGAIP el cumplimiento exacto de la ley de transparencia, para que si en caso de aprobarse se envíe una copia certificada de este informe a la SEGAIP para los efectos legales correspondientes. Eso es todo, estoy a su disposición si hay alguna pregunta, y si no, bueno, pues les agradezco mucho la atención para con ustedes. A consideración del Pleno, ¿algún comentario, alguna pregunta? De no ser así, agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, licenciado Rentería. Muchísimas gracias. Y pasamos al siguiente punto, numeral del orden del día, que corresponde… Yo creo que sí hay que someterlo a aprobación, el informe, para que Me dicen que en esta ocasión sí tengo que someter a consideración el informe, entonces le solicito, por favor, señor secretario, que tome la votación correspondiente. Sí, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto en relación a la aprobación del informe del Comité de Transparencia de este organismo ya presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe que rinde la Contraloría Interna del CEPAC relativo a la gestión de dicho órgano de control correspondiente al ejercicio 2019 y presentación del programa anual de trabajo y actividades para el ejercicio 2020, por lo que solicito al Pleno la autorización para que el señor Jesús Chevaile Abad, Contralor Interno de este Consejo, pase para el desahogo del presente punto. ¿No tiene ningún inconveniente? No. Por favor, señor Contralor. Muchas gracias, presidenta, secretario, consejeros, consejera, los representantes de los partidos, el público en general. Muchas gracias. Bueno, me presento aquí en este pleno para informar el informe de gestión 2019 del órgano interno de control de esta Contraloría del CEPAC del 2019. He preparado unas pequeñas diapositivas con un resumen de este documento. Bueno, ¿qué contiene el informe de gestión de la Contraloría? Tiene una presentación, tiene unos antecedentes, tiene un marco jurídico y tiene dos cuestiones fundamentales y primordiales que hace la Contraloría, que es la auditoría, fiscalización y control presupuestal, y el segundo rubro fundamental e importante son los procedimientos y responsabilidades administrativas. También este documento contiene lo que se ha hecho en declaraciones patrimoniales, en programas de capacitación, en participación del proceso de entrega y recepción, en elaboración del presupuesto de la Contraloría, participación en los comités, seguimiento del programa anual de trabajo, transparencia y acceso a la información. Y algunas consideraciones generales. Bueno, les voy a hablar un poquito de los temas a destacar de este informe. Como les mencionaba, la fiscalización es la principal labor que realiza esta Contraloría y que se hace de dos maneras. Se hace de una manera preventiva y de una manera correctiva. Las auditorías preventivas
es en las que elaboramos y revisamos y evaluamos en forma trimestral los indicadores de gestión estratégicos y financieros alineados ahora al presupuesto basado en resultados, el famoso PBR, promoviendo el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros de este organismo. Por parte de la auditoría correctiva, podemos destacar que en el 2019 se concluyó la auditoría financiera 2018, en la cual se ejercieron recursos aprobados por 311.785.000 pesos. Y en este mismo 2019 se inició la fiscalización del ejercicio de 2019, en la cual van a auditarse 179.213.000 pesos. Lo siguiente que quiero destacar son los principales avances y aspectos positivos en la fiscalización, los avances que ha tenido el organismo. Uno de los principales avances que ahora es el primer ejercicio fiscal donde se elaboraron y ya se evaluaron los indicadores con base en resultados por área. Cada una de las áreas del Consejo ya hizo sus matrices de indicadores, se planteó sus objetivos, se plantearon sus metas. Entonces ahora ya se les puede medir en base a un resultado cada uno de ellos. Es el primer año, es piloto, pero se está cumpliendo con esta obligación por ley. El segundo aspecto positivo es que ya se aprobaron y se pusieron en operación unos nuevos lineamientos de control de asistencia y puntualidad que dio mucho más certeza a este tipo de controles para los empleados y ayudó mucho en la fiscalización este tipo de lineamientos. Otro avance que se tuvo es en cuanto al Fondo de Fortalecimiento de la Cultura Cívica, se emitieron unos lineamientos más robustos. Antes la normativa era muy corta, ahora ya el recurso se ejerce a partir de algunos formatos muy bien diseñados y que permiten una mejor transparencia del recurso. Y otro de los proyectos y programas que se autorizó en 2009 fue el programa de austeridad y disciplina en el gasto y la desincorporaciones de bienes muebles al patrimonio. Aquí hay que destacar mucho esta desincorporación que se hizo el año pasado, se vendieron 16 vehículos, ¿verdad? Si recuerdan, es un procedimiento que aprobó el Congreso del Estado y el Pleno también. Nosotros como vigilantes del procedimiento nos llevamos muy buena sensación, ya que el perito evaluador, por ejemplo, evaluó en una cantidad los vehículos y a la hora de hacer el concurso se superó esa meta, es decir, fue todo un éxito esa desincorporación de bienes. Entonces fue un gran avance, aparte de poder desincorporar bienes que pues, ya no se usaban, ¿no? Otra de las cosas de fiscalización que pudimos ver en esta fiscalización es que ya en las pólizas contables hay mayores justificantes y comprobantes. A pesar de que se fiscalizó año electoral, se hizo un gran esfuerzo y se ve más, falta todavía, pero bastante bien. Y un punto importante es el dictamen con opinión limpia y sin salvedades en materia de seguridad social. Se hizo un dictamen por despacho externo del Seguro Social y se obtuvo una opinión limpia. Entonces también se ve que en ese aspecto está trabajando bastante bien. Y por último, el control de bienes patrimoniales en un módulo electrónico que ya se está implementando y esto ayuda a tener mayor control de los bienes y enseres aquí del organismo. Entonces es otro aspecto positivo. Quiero también tocar el tema de las recomendaciones que hace esta Contraloría con respecto al gasto. Y en el documento vienen detalladas, pero las más importantes son seguir actualizando los lineamientos, como vimos, ya tenemos de cultura cívica, falta algunos fondos que hay que regular su manejo, ampliar ahí criterios y transparencia del gasto. Publicar el manual de remuneraciones en tiempo y forma. Si bien tenemos un manual de remuneraciones que fue sometido y aprobado aquí en el Pleno, pero el año pasado no se hizo en tiempo conforme dice la ley. Ahora lo que se recomienda es que sí se haga en los tiempos, que marque el primer trimestre del ejercicio que se esté aprobando. Otra de las recomendaciones es aprobar los manuales de procedimientos. Se ha hecho en 2019 un esfuerzo, me consta de que
se han empezado a integrar algunos manuales de procedimientos, pero la recomendación es pues, que esos manuales sean aprobados para que todas las áreas tengan bases firmes para su actuar. Determinar un protocolo ante la sustracción o robo del patrimonio, eso es otra de las sugerencias. Depurar cuentas contables, realizar contratos de arrendamiento, se fiscalizó el periodo de elección anterior, donde se hicieron varios contratos. Aquí también se hace la recomendación que esos contratos tengan todos los elementos, que estén debidamente firmados, de una verdadera certeza. Se hicieron algunas observaciones que ya fueron corregidas, sin embargo ahí se hacen algunas recomendaciones para que se tenga todo bien. El padrón de proveedores, que ya no se tenía completo, ahora ya está bastante robustecido, entonces se recomienda tener bastantes proveedores para hacer unos concursos adecuados en adquisiciones. Y por último, es mejorar el reglamento orgánico del CEPAC en cuanto a responsabilidades. Si bien tenemos un reglamento orgánico muy bien hecho, pero de repente hay algunas lagunas en cuanto a responsabilidades, sobre todo en algunos puestos que habrá que precisar algunas tareas y responsabilidades. Bueno, en el rubro de declaraciones patrimoniales, les informo que se recibieron 150 declaraciones patrimoniales en este 2019. Hubo de los que ingresaron, de las modificaciones, los que concluyeron el servicio y la de conflicto de intereses. Todas estas obviamente se les capacitó, se les asesoró en la llenada de estos formatos. Actualmente los estamos manejando como establece la ley. Hasta el 2021 se empezará a implementar las declaraciones patrimoniales conforme lo nuevo estipulado por el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces seguimos con esto. Otro de los temas que quiero tocar aquí son los temas de investigación, de procedimientos administrativos. Aquí les informo que se presentaron 16 denuncias de procedimientos de investigación. Esas 16 denuncias las integramos en 7 investigaciones que venían de ejercicios pasados, que tenían cierto rezago y que ya ha sido abatido ese rezago y han sido concluidas conforme a la Ley de Responsabilidades del Estado. Y en el ejercicio 2019 se fueron integrando 9 denuncias que fueron presentadas ante la Contraloría. Estas 9 denuncias, 6 las tenemos en investigación en proceso y 3 ya fueron concluidas. Es más, bueno, puedo actualizar este dato, creo que son 5 y 4, el día de ayer acabo de hacer una sanción más, entonces son 5 en proceso y 4 concluidas, debidamente sancionadas conforme a la ley. Y en cuanto a entrega-recepción, les quiero comentar que este órgano de control participó en 14 procesos de entrega-recepción, haciendo las 14 actas debidamente llenadas, en colaboración con las áreas que entregan y que reciben, en particular 3 servidores públicos, y tenemos 11 de comisiones permanentes y temporales por la rotación de las comisiones. Les quiero hablar también del programa anual de trabajo y de actividades que vamos a emprender ahora en este 2020. Este programa de trabajo se realizó obedeciendo los componentes de planeación estratégica, estableciendo una visión, una misión, un propósito y una finalidad de la Contraloría y logrando un programa que nos lleva a 4 objetivos, 36 tareas que tenemos que realizar y que serán evaluadas a través de 4 indicadores estratégicos. Aquí está una matriz de indicadores que se plantea para este 2020. El programa que planteamos hacer es el programa de fiscalización del control administrativo de los recursos y responsabilidades del CEPAC. ¿Y cuál es el objeto o el objetivo el fin de la Contraloría? Es reducir el riesgo de incumplimiento por parte de los servidores públicos de la normatividad aplicable en el uso de los recursos o en el desempeño de sus funciones. Entonces ahí viene el fin, los propósitos, los componentes, las actividades. Y les quiero comentar que obviamente este programa está alineado con el programa de gobierno estatal
2015-2021 y con el Plan Estratégico Institucional del CEPAC 2016-2021. Y por último, ahí les estoy presentando un cronograma del plan de trabajo, donde pongo las acciones, los objetivos, las tareas a realizar durante el año, los indicadores de gestión, los trimestres de cumplimiento, los indicadores, quién las va a hacer y los fundamentos. Esta documentación, toda esta documentación se puede checar en el micrositio de la Contraloría. La Contraloría tiene un micrositio donde se va ahí explicando y tiene varios apartados que muchos de ustedes entran, ¿verdad? Por lo menos para checar las declaraciones patrimoniales, ¿verdad? Para ver el formato, pero yo los incito a entrar a este. Aquí en este ¿para qué será? Ahí quedó, perdón. Entonces ahí está el micrositio, tiene principal, tiene declaraciones, ahí están las declaraciones, la normatividad y programas e informes. En estos programas de informes, aquí está el programa anual de trabajo y el informe de gestión que les vengo a presentar aquí. Obviamente la Contraloría, en aras de la ecología y no estarlos empapelando, pues mejor lo ponemos en línea para que en cualquier momento ustedes puedan estar revisando con toda puntualidad este documento. El programa anual de trabajo, el informe de gestión, aquí están para que ustedes lo puedan revisar, el que estoy presentando aquí, que son 19 páginas, ¿verdad? Que se pueden ahí revisar puntualmente. Y también hay los avances, por ejemplo, los avances de 2019, aquí es la manera que nos vamos midiendo y vamos viendo el avance de cada uno de los indicadores y tareas realizadas. Pues sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, aclaración, y si no, nos ponemos a sus órdenes. En la Contraloría, ahí están los integrantes, el micrositio y los teléfonos, y a sus órdenes. Como lo marca la ley electoral, el Contralor es el Contralor del Pleno, entonces queda a su consideración, no requiere una aprobación el informe, pero sí queda a su consideración el informe y el plan de trabajo por si hay algún comentario. De no ser así, pues le agradecemos muchísimo, Gracias. señor Contralor, su participación. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente no es el último, al penúltimo punto del orden del día, que corresponde a la presentación del informe relativo a las acciones y programas desarrollados por este organismo electoral relativo al artículo 37 de la ley electoral vigente en el Estado, correspondiente al Fondo de Fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como del artículo 82 de la ley electoral de 2011, correspondiente este informe al semestre de julio a diciembre de 2019, para lo cual cedo la palabra al comisionado presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. Perdón, aquí está, perdón, de la Comisión de Capacitación, el consejero maestro Rodolfo Aguilar. Ay, no, aquí todo, qué barbaridad que me hiciste. No, el maestro Edmundo Fuentes, gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Pues bueno, básicamente es un informe, hay un documento que circulamos, voy a hacer un resumen de él. Básicamente pues tiene que ver con los artículos que se mencionaron, que tienen, incluso, bueno, también en función de lo que como pleno, como consejo tenemos mandatado, que es la promoción de la educación cívica, la participación ciudadana, la capacitación de los miembros del consejo, y se hizo voy a mencionar los cajones en los que básicamente se trabajó, que fue en función del artículo 37, capacitación del personal del propio consejo, una maestría en
estudios sobre la democracia y procesos electorales, que también fue aprobada por aquí, por las instancias correspondientes, con tema de perspectiva de género, diálogos juveniles y cuentacuentos. En cuanto a la educación cívica, el artículo 82 y la participación ciudadana, se hicieron actividades de observación de organismos de participación ciudadana, se tuvo diferentes acciones de divulgación, se hicieron algunos convenios con instituciones educativas, tuvimos conferencias, hubo capacitación en participación ciudadana y en educación cívica. Los objetivos, digamos, algunos de los objetivos generales específicos que tuvimos fue, como comenté, pues a través de distribución de materiales como la revista Voces que editamos aquí en el Consejo, trípticos que hemos realizado y difusión personalizada. Vienen varias gráficas. Este documento en general es muy gráfico, trae fotografías de las diferentes actividades donde se llevaron módulos en los que se instalaron en lugares públicos, donde la gente tiene su actividad cotidiana para poder estarles haciendo esta difusión. Haciendo también un especial hincapié en la importancia que tiene ejercer los derechos político-electorales. También se tuvo participación en elecciones en algunas instituciones educativas con muchachos. Los convenios que les comentaba se hicieron con CECID, con COVACH. Se tuvieron visitas, voy a mencionar algunos de los municipios o localidades en las que se estuvo: Río Verde, Tamanzuchale, San Luis Potosí, Villa de Ramos, en Bocas, en Aquismón, en Huehuetlán, Tampamolón Corona, en Tamazopo, en Ciudad Valles, en Tamuín, en San Vicente Tancualayab, en Ébano, en Matlapa, en Gilitla, en Axtla. Igualmente se tuvo capacitación con funcionarios para lo que fue la integración de juntas vecinales, con otro objetivo de sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la participación ciudadana y la incidencia en las políticas públicas. En la parte de la capacitación al personal del Consejo se tuvo actividades de coaching, se tuvieron algunas actividades específicas de inducción al CEPAC, habilidades en expresión oral. Ya saben, pues toda esta actividad conlleva a ir a hacer presentaciones, a hablar con la gente. Entonces se hicieron algunas actividades para habilidades de expresión oral. Igualmente redacción. El pan nuestro de cada día aquí en el Consejo pues es mucho de documentos para comunicar internamente y externamente. Se hizo un esfuerzo en temas de redacción, igualmente en un esfuerzo también de capacitación al propio personal, de lo que se le denomina entrenamiento para los entrenadores, es decir, capacitar a las personas que iban a salir a llevar estas labores. También se participó en un coloquio internacional sobre interculturalidad que tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Igualmente en un encuentro internacional sobre cultura, ese es el que acabo de mencionar. Hubo también un coloquio nacional de mecánicas de participación ciudadana que se realizó en el Estado de Nuevo León, promovido por el Comité Estatal Electoral de Nuevo León, en la Escuela de Administración Pública del TEC de Monterrey. Otra parte muy importante que se tuvo fue, un número que me faltó mencionar es que tuvimos, déjenme lo ubico, 2011 estudiantes con los que se tuvo el intercambio de la capacitación, difusión. Una actividad muy importante fue una actividad de cuentacuentos que es para formar ciudadanía. El objetivo era que los niños aprendan de manera lúdica conceptos sobre democracia, política, elecciones y ciudadanía.
Hay un capítulo, hay un inciso específico del artículo 44, la fracción cuarta, el inciso J, que habla que el Consejo tenemos como uno de los mandatos importantes ir a los diferentes niveles de educación, pero con énfasis especial en primaria. Por eso esta actividad de cuentacuentos fue muy importante. Voy a mencionar algunas de las localidades donde se estuvo: Cerro de San Pedro, Tamanzuchale, San Martín Chalchicuautla, Matlapa, Axtla de Terrazas, Engilitla, Soledad de Graciano, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, Mezquitic de Carmona, Rayón, Río Verde, Villa de Pozos, Charcas, Moctezuma, Cerritos, Villa Juárez, Tanquián, Coscatlán, Tampamolón, Corona, San Antonio, Aquismón, Tancanguis, Tamazopo. Se tuvo interacción con alrededor de 4.712 personas, niños en su mayoría. También hubo otra actividad de observación de procesos selectivos en la Dirección de Atención de Pueblos Indígenas de San Luis Potosí, donde se estuvo en las asambleas que hubo con pueblos de origen náhuatl, mazahua, huixarica, tenec, triqui, huachichil y mixteca. Igualmente se hicieron unos talleres con ciudadanos para tratar de desarrollar de manera práctica, que vieran la cuestión de las habilidades de los derechos ciudadanos, y se cubrió un total de 520 personas. Hubo una conferencia sobre políticas públicas con perspectiva de género en el ámbito municipal. Esa fue realizada aquí en las instalaciones del Consejo. Vino la consejera Roselví Domínguez Arévalo, que es la presidenta de AMCE, que es la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales. Y bueno, ya en términos de números, de un monto aprobado por este pleno de 1.357.650.000 pesos, se ejercieron 1.030.717, lo que constituyó un 76%. En el artículo 37 hubo una autorización de 770, en números cerrados, 779.000 pesos, se utilizaron 735.000, un 94.4% de ejercicio, y en el 82 se aprobaron 578.000 pesos con un número cerrado de 300.000 para un 52%. Obviamente todo esto dentro de las políticas que tenemos para hacer uso de los recursos públicos. Lo que no se ejerció, pues también siguió el camino que debe de seguirse, se regresó, como hubo un poquito menos de lo que se había pedido, ese dinero se reintegró a la Secretaría de Finanzas conforme a lo que mandata la ley. Básicamente sería el contenido de este documento. Les digo, la mayoría viene con imágenes de los sitios en los que estuvo el personal. Por mi parte, felicitar al equipo de capacitación, a los compañeros que fueron los que llevaron lo fuerte de estas actividades. Creo que fue un logro muy importante. Este año pues esperamos, más bien no esperamos, tenemos como compromiso seguirlo haciendo, sobre todo porque estamos de cara al proceso estatal electoral de San Luis, que irá concurrentemente con el federal y que hasta ahora será el más grande de la historia. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario, alguna pregunta? De no ser así, pasamos al último punto del orden del día, correspondiente a asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si existe algún asunto que haya sido agendado en tiempo y forma. No existe ninguna solicitud para este punto del orden del día, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario, muchas gracias, señores consejeros. No habiendo, muchas gracias, señores representantes e integrantes de este pleno, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 1:55 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes para todos.